¿Qué tal, libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien junto a sus amigos, familiares, seres queridos. Gracias a los que se suscribieron al canal y a los que no se suscribieron, los invito a hacerlo. Gracias por los comentarios, por sus opiniones, críticas y objeciones. Muchas gracias. Empezamos con el tema de este video. Muchos creyentes, sabiendo que soy ateo, me suelen decir cosas como la siguiente: que Dios te bendiga, o bien me dicen oraré por ti para que Dios te muestre el camino, o cosas por el estilo. Y yo valoro de verdad estas palabras porque, aunque yo no sea creyente, las considero como manifestaciones de afecto o por lo menos de simpatía, porque entiendo que algunos creyentes me quieren ayudar, entre comillas, por decirlo de alguna manera, a que yo pueda dejar de ser ateo y comenzar a creer en Dios. No en cualquier Dios, obviamente, sino en el Dios de la religión de cada creyente, respectivamente, que me invita a dejar de lado el ateísmo. Por supuesto que como ateo no creo que exista ningún Dios que me bendiga ni a mí ni a nadie, pero aprecio el gesto. Siempre digo que hay creyentes bien intencionados, como también hay, por supuesto, ateos bien intencionados. Es decir, hay buenas personas bien intencionadas independientemente de que sean creyentes o no, independientemente de su ideología filosófica, política o religiosa. Cada quien demuestra su afecto, su simpatía o altruismo con la gente de diferentes maneras, usando diferentes palabras o diferentes conceptos. Por lo tanto, pienso que el afecto y las buenas intenciones no pertenecen exclusivamente ni a los creyentes ni a los ateos, sino a las personas de bien en general. Pero hay otro tipo de creyentes que, debido a su ciego fanatismo religioso, tienen la muy mala costumbre, y no digo mala intención, pero mala costumbre de decirle a otras personas cosas como arrepiéntete de tus pecados o simplemente arrepiéntete. Entonces surge la pregunta: ¿quiénes son estas personas que pretenden dar órdenes de arrepentimiento? Porque los que dicen en calidad de orden arrepiéntete, además de no darse cuenta que son muy mal educados, o tal vez sí se dan cuenta, deberían preguntarse con qué autoridad moral tienen la arrogancia de ordenarle a otra persona que se arrepienta de algo que ellos, según sus respectivas creencias, consideran ilícito a nivel espiritual. Es muy común escuchar a fanáticos religiosos dirigirse sobre todo a los ateos y decirles en modo arrogante: arrepiéntete, simplemente por el hecho de ser ateo, como si ser ateo fuese un grave delito del cual tendríamos que arrepentirnos, o como si ser ateo estuviese al mismo nivel que un violador o un asesino. Es importante entender que en una sociedad civilizada no se puede condenar a otros por motivos ideológicos, ni darle órdenes de arrepentimiento o desistir de la ideología que abrazan. Lo que sí se puede hacer, por supuesto, es disentir, debatir e inclusive invitarlos a probar nuevos caminos filosóficos, políticos o religiosos, o no religiosos. Pero no se puede y no se debe condenar, porque no es un delito tener una ideología particular, a menos que sea una ideología que haga una apología de algo que está en contra de la ley. Pero si esto no pasa, nadie puede ni debería ser condenado por su ideología, ni por ser cristiano, ateo o satanista. ¿Con qué autoridad moral, por ejemplo, yo podría decirle a un satanista arrepiéntete de tu satanismo? Si un satanista profesa su satanismo dentro del marco de la ley, puede seguir haciéndolo tranquilamente. Lo que yo sí puedo hacer es proponer o invitar a un satanista o a un cristiano a transitar el camino del ateísmo. Pero es una propuesta, una invitación, no una orden. ¿En qué cabeza cabe que alguien tenga que arrepentirse de ser ateo? ¿Acaso quieren imponer un nuevo medioevo? Si un ateo no causa daño a nadie y respeta las leyes de su país, ¿de qué debería arrepentirse? Si ser ateo fuese un delito, los ateos deberían estar presos. Pero esto no ocurre, al menos en los países donde hay libertad de culto. Los que sí deberían arrepentirse son los asesinos, los ladrones, los estafadores, los violadores, los pederastas, independientemente que sean creyentes o no creyentes. Pienso que muchos creyentes, que tal vez sean muy buenas personas, en su afán de querer hacer el bien, pero enceguecidos por su fanatismo religioso, pierden un poco el juicio y la lucidez mental, justamente a causa de su fanatismo. Entonces les agarra esa especie de delirio místico de creerse que son mensajeros espirituales con un poder moral enviados por algún Dios creador del universo en una misión divina para salvar las ovejas descarriadas.
Personalmente pienso que estas personas deberían primero mirarse a sí mismos interiormente y ver si antes no hay algo en ellos mismos de lo cual tengan que arrepentirse. Y después, en todo caso, fijarse en los demás, en los errores de los demás. Estos creyentes que ordenan literalmente a los ateos a arrepentirse, ¿están seguros de que ellos mismos están libres de pecado como para andar ordenando a los ateos o a las personas de las religiones equivocadas que se arrepientan? A lo sumo podrían invitar a la gente a arrepentirse, aunque de todas formas sería un error, pero no ordenar. ¿Quiénes se creen que son? Y lo digo con todo respeto. Yo personalmente no voy a permitir que nadie se pare delante mío y me ordene de arrepentirme por ser ateo. Porque básicamente yo nunca me permitiría de ordenarle a un creyente que se arrepienta de creer en Dios. Y por supuesto que cuando digo no voy a permitir que nadie me ordene de arrepentirme de ser ateo, no me refiero a reaccionar con la violencia, obviamente. Simplemente digo que no lo voy a permitir utilizando la fuerza de las palabras y apoyándome en las leyes que me dan el derecho de ser ateo y de profesar, divulgar y difundir el ateísmo. Los supuestos cristianos que intentan ordenar a otros a arrepentirse, ¿acaso se olvidan de aquellos famosos pasajes bíblicos que dicen: saca primero la viga de tu ojo para ver la paja en el ojo de tu hermano? ¿Acaso se olvidan de la famosa enseñanza cristiana que dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Están estas personas que invitan a arrepentirse libres de pecado? Los creyentes fanáticos también harían bien en repasar el siguiente versículo bíblico que dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que te jactas de la ley, infringiendo la ley, ¿deshonras a Dios? Y después agrega, como está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, por culpa de ustedes, de los fanáticos que se creen moralmente superiores, la reputación del Dios en el cual creen es dañada. Y ahora no me digan que el apóstol Pablo, en el pasaje apenas citado, se refería exclusivamente a los judíos, porque si bien es cierto que hacía referencia a los judíos, el concepto se aplica para todos los cristianos de todas las épocas. ¿Ustedes se imaginan si yo, como ateo, anduviese por el mundo divulgando el ateísmo y diciéndole a la gente: en el nombre de Nietzsche, arrepiéntanse de creer en Dios y conviértanse en ateos? ¿Se imaginan una escena de este tipo? Sería ridículo. De la misma manera que es ridículo quienes lo hacen en el nombre de cualquier ideología religiosa o filosófica. Por supuesto que yo soy un divulgador del libre pensamiento racionalista y difundo el ateísmo, pero nunca me permitiría de ordenarle a nadie que se convierta al ateísmo o que se arrepienta de sus errores. Se puede invitar, pero no ordenar. De hecho, me permito invitar a la gente a unirse al ateísmo, pero nunca doy órdenes a nadie. Y aquí abro un paréntesis y subrayo que es importante recordar también que si un ateo quisiera, podría practicar, difundir y divulgar el ateísmo desde una óptica religiosa, es decir, sin fundamentos racionales, de manera dogmática, e inclusive con espacio para hechos milagrosos inexplicables, con exponentes ateos venerables, con poderes sobrenaturales, que podrían premiar o castigar a quienes rechacen o acepten el ateísmo respectivamente. Y obviamente, si existiese este tipo de ateísmo, yo sería el primero en criticarlo, pero sería totalmente válido desde el punto de vista de la libertad de culto. Pero hay algunos creyentes que tienen un peligroso delirio de grandeza y creen que son embajadores o apóstoles de Dios con gran autoridad moral. Tengan mucho cuidado de esta clase de personas porque por lo general tienen una doble vida con una doble moral. Porque cuando una persona le dice a otra arrepiéntete y la otra persona obedece, la persona que da la orden siempre será la que dará la orden y no al revés. Y el creyente asumirá una posición de sumisión psicológica permanente. ¿Acaso los miembros de una iglesia le dicen a su pastor o a su sacerdote arrepiéntase, pastor? Claro que no. Esto no es común que suceda. Entonces el pastor o el sacerdote siempre encontrarán un motivo para decirle a sus seguidores arrepiéntanse. Pero sus seguidores nunca o muy difícilmente encontrarán un motivo para amonestar o redarguir a su pastor o a su sacerdote, a menos que sea algo demasiado evidente y de dominio público.
Sin embargo, un pastor, un sacerdote o un líder religioso en general no necesitan que los errores o los supuestos pecados de sus seguidores sean evidentes, porque estos líderes espirituales simplemente suponen que los fieles siempre están en la condición de pecadores, aunque tal vez no estén en dicha condición realmente, pero los amonestan como si fuesen niños indefensos, atemorizados de la autoridad religiosa. Así funciona el famoso arrepiéntete de tus pecados. Pero, ¿cuáles pecados? Eso no importa. En el ámbito religioso, los fieles siempre tienen por lo menos algún pecado oculto que los convierte en pecadores totales, según los líderes religiosos, obviamente. Y si los fieles creyentes hiciesen un sincero examen de conciencia y no encontrasen ningún pecado, al ser intimidados por sus líderes religiosos, se sentirán en culpa o en estado pecaminoso, inclusive por no haber encontrado en ellos ningún pecado del cual arrepentirse. ¿Me explico? Así funciona la manipulación psicológica religiosa, porque la fórmula es siempre la misma desde que se inventaron las religiones. Es decir, los creyentes, mientras vivan, siempre estarán en pecado. Porque a las religiones les sirve solamente los enfermos espirituales. Los sanos no les interesa, no les sirve. Por eso, aunque los ministros religiosos estén continuamente ofreciendo la ayuda de una deidad para vencer el pecado, paradójicamente nunca lo logran. Los creyentes siempre deberán tener algún pecado por vencer. Así funciona el negocio de las religiones. Necesitan constantemente enfermos espirituales, porque esto crea en los creyentes una dependencia psicológica y patológica con el supuesto líder espiritual, el cual tiene supuestamente la difícil misión de curarlos, espiritualmente hablando, pero nunca lo logra. Y obviamente no por culpa del líder espiritual, sino por culpa del creyente. Es decir, el pobre creyente siempre tiene la culpa de todo. Entonces, a causa de la ceguera intelectual que produce la fe, difícilmente un creyente que realmente quisiese liberarse del pecado, pero nunca lo logre, difícilmente se preguntará, si no puedo vencer el pecado con la ayuda de mi líder espiritual o de mi Dios, ¿no será tal vez que mi líder espiritual o mi Dios no son tan buenos como creía? Difícilmente un creyente enceguecido por un fanatismo religioso se plantee esta pregunta. Pero si un creyente tomase en consideración este planteo, entonces quiere decir que está empezando a darse cuenta que ha estado siendo engañado. Pero en líneas generales, aunque un creyente cambie de líder espiritual o inclusive de religión, el esquema siempre será el mismo. Es decir, mientras el creyente viva, siempre será un pecador, siempre será un ser imperfecto, a la espera de una vida futura, en donde allí sí, según la promesa, podrá vivir feliz y libre de todo pecado. Pero en esta vida, mientras tanto, está condenado a humillarse a ser un pobre pecador, con la ilusión de dejar de serlo solamente en una supuesta vida futura, en un supuesto paraíso celestial junto a un supuesto Dios. Cosas de las cuales, por supuesto, no tiene ninguna garantía ni evidencia racional. Si te interesan más videos como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos.